الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. El Corán es el discurso más bello que existe. Es algo que se pierde con su traducción, pero en árabe es precioso. Cuando los primeros musulmanes oyeron el Corán, muchos de ellos se convirtieron al mensaje del profeta, no necesariamente por su contenido, sino por su belleza. Aquella revelación fue presentada en una sociedad que contaba con gente dedicada a memorizar. Con oír algo una vez podían repetirlo. Por ello, las palabras recitadas por Mahoma quedaron grabadas en la mente de esos memorizadores y de aquellos con capacidad para escribirlas. Lo que ahora llamamos el Corán representa la colección completa de aquellas palabras que Mahoma recitaba cuando recibía sus revelaciones de Dios. Lo único que nos queda del profeta y de la palabra de Dios son solo palabras. No tenemos imágenes ni estatuas. Tan solo tenemos palabras. Y mediante el arte de la caligrafía, nosotros podemos hacer que éstas sean más vívidas y accesibles. Para Mohamed Zakaria, las palabras son la base de una forma de arte. Para evitar la idolatría, Mahoma desalentó la creación de imágenes de sí mismo y otros profetas. Al final, la caligrafía se convirtió en la forma de arte más elevada del Islam. Entre los textos sagrados que escribe Zakaria se encuentra el Hilye, un retrato del profeta en palabras. Transmitido por Ali, quien cuando se le pidió que describiera al profeta dijo: su cara no era delgada, ni enteramente redonda, pero se notaba algo rellena. Cuando miraba a alguien volvía totalmente su rostro hacia él. Todo aquel que lo veía quedaba asombrado ante su presencia y todo aquel que lo conocía lo amaba. Cualquiera que lo describiera diría que no ha visto nunca a alguien como él. Que la paz sea con él. Ese es el Hilye más famoso. Nos da una descripción de las cualidades de una persona para que podamos verlo con los ojos de la mente. Me gusta pensar que es como tener un pequeño recuerdo del profeta cerca de mí para poder mirarlo de vez en cuando. Por supuesto, él ya no está con nosotros, pero el Hilye nos acerca un poco más a su presencia. Mahoma siempre insistió mucho en que no era una figura divina y advertía a sus seguidores que no debían hacer con él lo que los cristianos habían hecho con Jesús, poniéndolo en un pedestal y proclamando su divinidad. Él no era más que un ser humano corriente y los musulmanes se tomaron eso muy en serio. Pero lo que sí dicen es que Mahoma era el hombre perfecto, que si observamos a Mahoma, veremos cómo llevó a cabo un acto perfecto de entrega a la divinidad. Poco a poco el mensaje de Mahoma empezó a atraer seguidores, especialmente entre los oprimidos de la sociedad de la Meca. Se trataba de personas que no tenían nada que perder y mucho que ganar. Esos fueron los que respondieron a su mensaje. Muchos de sus seguidores eran pobres, esclavos y mujeres sin protectores. Su mensaje se empezó a extender entre los discriminados de la Meca. El profeta Mahoma se dio cuenta de que vivía en una sociedad en la que se denigraba a las mujeres. Eran consideradas ciudadanas de segunda categoría, objetos o posesiones personales de un hombre. Y eso molestaba al profeta. A comienzos de su carrera profética, Mahoma condenó el infanticidio femenino.
Posteriores revelaciones darían a las mujeres derechos legales de matrimonio, divorcio y protección de su herencia. Por supuesto, es absurdo y anacrónico considerar a Mahoma un feminista en el sentido del siglo XXI. Pero aún así, lo que hizo por las mujeres en el contexto de su tiempo fue impresionante. Aunque la mayoría de las mujeres eran ciudadanas de segunda clase en la Arabia preislámica, la propia esposa del profeta, Jadilla, era rica y poderosa. Existe la idea de que antes del Islam, las mujeres eran simples posesiones sin derechos. Y creo que a muchos niveles era cierto, pero no para algunas clases de mujeres, entre las que se podía contar a Jadilla. Khadija es una inspiración porque, a pesar de vivir en una sociedad dominada por los hombres, era una mujer trabajadora. Existen ciertos paralelismos de cuyo ejemplo deberían aprender las mujeres modernas. Yo crecí en Cachemira, a los pies del Himalaya, en el norte de la India. Llegué a Estados Unidos cuando tenía 15 años. A medida que empezaba a formar parte de esta cultura, empecé a querer ser como todos los demás y apartarme de mi fe. Durante un tiempo pasé por una etapa realmente oscura y no quería saber nada de mi religión y me aparté de ella. A medida que fui creciendo, me di cuenta de que había un gran vacío en mi interior. Y empecé a buscar a Dios en todas partes. Rumi cuenta una historia preciosa en la que dice: busqué a Dios en el templo, pero no lo encontré allí. Fui a una iglesia, pero allí no estaba. Fui a una mezquita y tampoco estaba allí. Hasta que miré en mi corazón y allí lo encontré. Los desafíos a los que me enfrenté en mi vida son los mismos a los que se enfrentan muchas jóvenes. Y cuando se me acercan con sus preguntas, siento que todo eso es algo que yo ya he vivido. Les aconsejo a partir de mis experiencias reales sobre cómo tratar un tema. Me he dado cuenta de que las mujeres solo debemos casarnos con hombres musulmanes. ¿Por qué? Especialmente cuando el Corán dice que los hombres y mujeres fieles deberían casarse con hombres y mujeres fieles. No especifica que los hombres puedan salirse de la norma y las mujeres no. Algunos de sus problemas son muy personales y tratan sobre la relación entre sexos, como las citas o el matrimonio. Otros tienen que ver con determinadas leyes islámicas que no consiguen reconciliar con su vida diaria. Son pequeños baches del camino. Y el hecho de que yo ya lo haya recorrido me ayuda a darles consejo a todas estas mujeres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.